afirmar. Por ahí hay una oración santa que dice: fuente de divinos regocijos, revueltas y sufrimientos, dirigid vuestras acciones hacia nosotros. Santo afirmar, santo negar, santo conciliar, transubstanciados en mí para mi ser, santo Dios, santo firme, santo inmortal, tened misericordia de nosotros. Es un cántico precioso a las tres grandes fuerzas primarias del universo. Esas tres constituyen en sí mismo al Padre, a Osiris, que al desdoblarse se convierte en Nuit y de la unión de él y de ella resulta nuestro Jesús particular. Nuestro Jesucristo íntimo, propio y muy propio de nosotros, aquel que debe entrar en nosotros, en nuestro cuerpo para salvarnos. Muy especial en esta oración es aquello de: Santo Dios, Santo firme, Santo inmortal, porque el viejo de los siglos de la Cábala es el Santo Dios, Santo firme es Jesúa, nuestro Jesúa íntimo particular, porque reincorporándose en nosotros se hace cargo de todos nuestros procesos psicológicos para vencerlos en sí mismo de todas nuestras pasiones, para transmutarlos en sí mismo y soportar en carne y hueso todas las tentaciones que nos llegan, para vencerlas en sí mismo. Eso no lo puede hacer sino el Santo firme. Interesante resulta también aquello de santo afirmar, santo negar, santo conciliar. ¿Por qué? La primera fuerza es la eterna afirmación Padre, la segunda la de la eterna negación, la del Hijo, y la tercera la de la eterna conciliación. El Padre afirma, el Hijo niega. ¿Qué niega el Hijo? ¿Por qué se dice que el Hijo niega? Porque el Hijo niega, no quiere todo lo que nosotros queremos, pasiones, defectos psicológicos, etcétera, 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 y porque se dice santo conciliar. Porque con esa tercera fuerza es que nos reconciliamos. ¿Con qué? Con la divinidad. Me refiero en forma enfática a la fuerza sexual, es la fuerza con la cual nuestro cuerpo se formó, es la fuerza con la cual se desarrolló en el vientre de nuestra madre, es la fuerza que nos trajo a la existencia. Se dice, transubstanciados en mí, para mi ser, para nuestro ser. Se dice que las tres fuerzas primarias del universo, la del Padre muy amado, la del Hijo muy adorado y la del Espíritu Santo muy sabio, pasan por la transubstanciación en nosotros para nuestro ser. ¿Comprenden ustedes lo que esto significa, mis caros hermanos? Transubstanciar, es decir, que una sustancia se convierta en otra. Ahora comprenden que las tres fuerzas primarias pasen por la transubstanciación en nosotros y para nosotros. Es algo grandioso y es obvio que necesitemos cristalizar en sí mismo las tres fuerzas primarias. Así pues, mis queridos hermanos, reflexionen. Esfuércense en eliminar el yo psicológico, regresen al primer amor, traten de reconquistar la inocencia en sus corazones, luchen por eso, aprendan a amar al eterno femenino y así un día podrán tener la dicha de encarnar en sí mismos el Jesús particular individual. No quiero subestimar al gran Kebir que en la Tierra Santa enseñara esta doctrina. Si por algo es grande el gran Kebir, es porque nos enseñó la doctrina del eterno Salvador, nuestro Salvador interior, profundo, nuestro Jesúa. Moisés y simbología alquimista. Desde los tiempos muy antiguos vemos en la Biblia, el esoterismo, la alquimia, la magia, la astrología, la filosofía, las matemáticas, etc. Si estudiamos cuidadosamente el Éxodo de Moisés descubrimos en el Antiguo Testamento maravillas esotéricas, exorcismo, resurrecciones de muertos, sortilegios, embrujamientos, desbrujamientos, transfiguraciones, levitaciones, curaciones, ya con la concentración del campo magnético de la raíz de la nariz, ya con pases magnéticos por las aguas con el aceite consagrado, por pequeñas porciones de saliva mágica colocados sobre la parte inferior, etc. Estudiando cuidadosamente el Éxodo de Moisés. Descubre en ellos de los antiguos tiempos, la magia práctica de los egipcios. Moisés mismo en sí era un gran mago, obviamente Moisés nació para cumplir una gigantesca misión.
Nadie ignora que es el primo del faraón, que descendía de un gran mago antiguo, de un gran mago caldeo, me refiero a Abraham, también descendía de Isaac, de la región de los iniciados del viejo Egipto de los faraones, del país asoleado de Kem. Moisés ya empezó con un acontecimiento insólito. Los egipcios intentaron hacer algo al hebreo, le maltrataban. Moisés defendió al hebreo, pero ciertamente, como decimos, se le pasó la mano, pues nadie ignora que lo mató. De eso es testigo las Sagradas Escrituras. Cuando un iniciado cometía un crimen, sometía la vida a un semejante, no era juzgado por los jueces de la tierra, no era llevado a ninguna corte de esta justicia subjetiva humana, sino que lo juzgaban directamente los grandes sacerdotes del país asoleado de Kem. El hierofante los juzgaba, y eso era más grave, porque ellos en sí mismos representaban la justicia celestial, a la justicia objetiva, que por cierto es muy diferente, muy distinta de la justicia subjetiva terrenal. Esta justicia subjetiva se compra y se vende, pero la justicia objetiva es de la justicia cósmica, no se puede vender ni comprar. Huyó Moisés antes de ser juzgado, se fue al Madián, a la tierra del Madián, que vino a ser más tarde su suegro, le dio su hospitalidad en un gran templo. Moisés estuvo allí en una cripta subterránea. Hubo de salir conscientemente de su cuerpo físico. En el mundo astral se encontró con el difunto, duró bastante tiempo sufriendo en el astral, en tanto sus datos positivos permanecían dentro de un sepulcro de piedra, en una cripta subterránea. En el astral trataba de convencer al difunto, para que el difunto le perdonara. Al fin lo logró, después de haber cedido. Es claro que en los tribunales de la justicia kármica, le perdonó. Ya perdonado, regresó Moisés a su cuerpo físico. Antes tenía otro nombre, pero después de haber regresado a su cuerpo, tomó el nombre de Moisés, que significa salvado de las aguas. Muchos iniciados no lograban salir de su cuerpo físico, tampoco volvían al cuerpo. Los sacerdotes estaban en casas semejantes a las criptas, hablaban sus cuerpos ya muertos, mas Moisés no, se casó con una gran sacerdotisa del Madián, se dedicó pues a la gran obra. La clave de la gran obra, ya la conocen udies, es la Saja Jamaitana, el arcano AZF, se hizo pues alquimista, cabalista. Moisés se autorrealizó, es cierto, que logró la resurrección, es verdad, y la logró precisamente en la cueva de Loren. Vio una llama que floreció entre las aguas de la cueva, y aquella llama le dijo: descánsate, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y Moisés. Mis queridos hermanos, en esos precisos instantes logró la resurrección iniciática, ya había vuelto en sí. Entonces un rayo de Elohim penetró en él, es decir, su Padre que está en secreto. Resucitó para cumplir una gigantesca misión. Estaba escrito en el Éxodo. A Elohim es el eterno Padre cósmico común, todo el ejército de la voz, todos los Elohim, no son sino rayos de Elohim, es la divinidad inmanifestada, el omnimisericordioso, el uniexistente, el eterno Padre cósmico común. Nuestro Padre que está en secreto no es más que un rayo de Elohim. Ante el eterno Padre cósmico común, ante el uniexistente, ante el sentido revelante, todos los grandes maestros de la fraternidad universal blanca, todos los dioses se hincan, ante el Elohim, el uniexistente, el omnimisericordioso, la infinitud que a todos los sustenta, la divinidad o lo divinal inmanifestado. Así pues, mis caros hermanos, Moisés cumplió una preciosa misión. El Arca de la Alianza, indudablemente es un instrumento de alta magia, está cargado de fuerza eléctrica. Todo profano que se atreviera a acercarse al arca, moriría instantáneamente. En el arca está la vara de Aarón, las tablas de la ley, la copa. No hay duda que la vara es fálica. Así pues, hermanos, el arca era poderosa. Moisés mismo con su peregrinaje llevaba siempre la vara del poder real, y se dice que transformó la vara en una serpiente. Usaba también el báculo, la maza de Hércules, etc. Cuando uno lee el Éxodo,
no puede menos que admirarse con sus poderes formidables. Moisés, cuando quiso libertar al pueblo hebreo, el faraón se opuso. Dicen las sagradas escrituras que manifestó su poder ante el faraón, con solo levantar su vara, las aguas se convirtieron en sangre y las aguas no sirvieron, los peces murieron, otro movimiento suave a las aguas se acabó, pero el faraón insistía en no dejar salir aquel pueblo de la tierra, entonces levantó su cetro, todas las casas de las gentes fueron llenadas de enormes y gigantescas ranas, pero el faraón tampoco quiso convencerse. Hizo Moisés desaparecer una rana. Y luego continúa el éxodo amargo diciendo que desató lluvia de granizo sobre la tierra de Egipto. Al llegar a esta parte me acuerdo que también desató tempestades de granizo y dice, hizo aparecer sobre la tierra de Egipto a miles de mosquitos, pestes. El faraón dijo que no quería dejar al pueblo morir, claro, tenía muchos que necesitaba. Se afirma, hizo morir a todos los primogénitos de todas las familias. Así dice el Éxodo del Antiguo Testamento, no soy yo quien lo está afirmando, es el Éxodo. Claro, el faraón se convenció cuando ya comenzaron a morir los primogénitos de las familias y dejó al pueblo aquel salir. Cuando Moisés tendiendo su vara separó las aguas de las aguas para que aquel pueblo pasara, sus perseguidores intentaron hacerlo después. El faraón se arrepintió y fue con su ejército de hombres, a una orden de Moisés, aquellas aguas se juntaron de nuevo. Así pues, todos esos pasajes de Moisés con sus poderes, con su vara toca la peña para que brote el agua, tenía mucho simbolismo místico, cabalístico. Moisés terriblemente divino, abajo en el monte Sinaí su voz que resplandecía y las multitudes se espantaron. En su ausencia había establecido el culto al becerro de oro. Cuando Moisés se dio cuenta de eso tomó a los suyos, los que no eran suyos los hizo pasar a cuchillo, como les dije no se puede tomar todo en forma. Todo esto es completamente simbólico. Cuando bajó del Sinaí con las tablas de la ley, en su cabeza lucía 2 cuernos, con gigantescos rayos de luz, por ese motivo es que se le han pintado esos 2 cuernos. ¿Qué quieren decir esos 2 cuernos de macho cabrío de Moisés? ¿Por qué Miguel Ángel los cincela en esa forma? Pues tiene un sentido simbólico, ¿cierto? ¿Por qué tenía esos cuernos de macho cabrío? Voy a decirles por qué. El macho cabrío representa al diablo, por eso Moisés tenía los cuernos. ¿Era acaso Moisés el diablo? Tenemos que analizar esta cuestión. Bien vale reflexionar, si pensamos en el macho cabrío, podemos descubrir la potencia sexual. En las cuevas de los iluminados de la Edad Media tienen representada precisamente a ese Lucifer, es la estrella de la verdad, la reflexión del logos dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Así como el sol físico tiene en su fondo la sombra de él mismo, así el maestro interior de cada uno de nosotros proyecta en nuestro universo interior particular su sombra. Eso es inusitado. En principio Lucifer resplandecía en el fondo de nuestra conciencia, era un arcángel, cuando fue precipitado al fondo del abismo, desde entonces se convirtió en el macho cabrío. Porque las hormonas de ese macho cabrío tienen poder para acabar con esa impotencia. Así pues, el macho cabrío representa en sí mismo el poder creador, por eso el macho cabrío es representativo de Lucifer. Esto hay que saberlo entender, como quiera que. Moisés supo aprovechar la potencia sexual, como quiera que él pudo transmutar el esperma sagrado en energía creadora, aparecieron en su cabeza los cuernos simbolizando a Lucifer. Entonces, ¿de dónde sacó Moisés sus poderes? ¿Con qué fuerza pudo desatar las 7 plagas del Egipto, según dice el Éxodo? Fue aquel agente maravilloso que le permitió demostrar su sabiduría ante el faraón, la potencia sexual, ahí está el poder de los poderes. Ahora se explicará Nudies por qué el arca de alianza tenía 4 cuernos de macho cabrío. Están los 4 cuernos que servían para representar los 4 hombres que pudieran llevarla de un lugar a otro. Esa arca en sí misma está representando al Lingam Youni y la ley, ahí pues es donde está el poder, la fuerza, sin ella de nada serviría.